Cielo. Buenas noches. La atlética que no
Yes.
Buenas noches. Bueno, los que se fueron conectando ahorita después van escribiendo y por el chat yo voy viendo los nombres. Ok, profe, buenas noches. Tú me habías llamado, pero es que yo sigo con problemas de audio, entonces Por quería eso confirmarte. lo que acabo de Echeverry decir. Vargas, Santi Carolina. Escriban ahí en el chat que yo veo los nombres y después le quito la falla. Bueno, continuamos hablando sobre el arbitraje. ¿Dudas de lo que hemos visto hasta el momento? ¿O no hay dudas? ¿Todo está claro? Sí, profe, sí, señor. Sí, doctor. Sí. El fin de semana subiré las clases. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es de gran ayuda. Bueno, entonces, a ver, sobre el trámite del arbitraje. Entonces, hablábamos ayer de la presentación de la demanda,
al radicar la presentación, al radicar la demanda, pues hay que pagar unos costos. Si el asunto es de menor cuantía, va a ser aproximadamente 1.000.000 de pesos, y si es menor cuantía, 1.000.000 de pesos, y si es mayor cuantía, casi 2 millones. Es un salario mínimo aproximadamente, un poquitico más. Doctor, perdón, una preguntita. En el caso de la superintendencia, ellos prestan ese servicio, ¿cierto? Pero con lo que se ha actualizado la superintendencia, ellos ya tienen como una función de jueces. Ahí en ese caso, ¿cómo son los valores? Es diferente. Hay varias superintendencias. La, Supongo que empezaste de hablando de sociedades. la superintendencia de sociedades, y la superintendencia de sociedades tiene un centro de arbitraje empresarial en el cual Sí. yo soy árbitro, y ellos también tienen sus tarifas, como cualquier centro de arbitraje, solo que vale menos. Por ejemplo, si Ya. en la Cámara de Comercio la tarifa son 100 pesos, acá son 50. ¿Sí? Ya. Ya. Listo, doctor. Gracias. Entonces, se radica la demanda, ya radica la demanda, y pues hay que hacer ese pago, aproximadamente un salario mínimo, si es menor cuantía, y 2 salarios mínimos si es mayor cuantía. Una vez se radica la demanda, se convoca a una primera audiencia que se llama la audiencia de designación de árbitro. Esa audiencia de designación de árbitro, como su nombre lo indica, es para que las partes escojan el árbitro. Aquí pueden pasar varias situaciones. Una situación puede ser que las partes se ponen de acuerdo y escogen el árbitro. ¿Sí? Ahí en la audiencia. Otra puede ser que las partes estuvieron presentes y no se pusieron de acuerdo para escoger el árbitro. Si no se pusieron de acuerdo, pueden pasar dos situaciones. Primera situación. Es probable que en la redacción de la cláusula compromisoria, haya quedado que las partes se someten al reglamento del centro de arbitraje. Si las partes se someten al reglamento del centro de arbitraje, entonces no se pusieron de acuerdo las partes, el centro de arbitraje hace un sorteo y se designa el árbitro por sorteo. ¿El sorteo es dentro de la misma audiencia, profe? No, se convoca una audiencia posterior, pero no es necesario que concurran las partes a la del sorteo. O puede que suceda que las partes no se pusieran de acuerdo y dentro de la redacción de la cláusula ellos no establecieron que se acogían al reglamento del centro de arbitraje. Entonces, si ellos no colocaron que se acogían al reglamento del centro de arbitraje, si ellos no colocaron que se acogían al reglamento del centro de arbitraje, entonces el centro de arbitraje expide una certificación donde conste que no se pusieron de acuerdo, no se pudo coger el árbitro y que no se han sometido al reglamento del centro de arbitraje, y entonces envían la lista de árbitros para que el interesado, o sea, el demandante, presente la demanda ante el juez civil del circuito, y el juez civil del circuito sea el que designe el árbitro de esa lista que le manda el centro de arbitraje. Y es un proceso. Como cualquier proceso, se va a poder durar perfectamente un año. Entonces, esas son las situaciones frente a la designación del árbitro. Dime, Hermín.
No te escucho, Herminda. Iba a decir algo. Oh, sí, doctor, gracias. Por ejemplo, estas personas que ya están en la audiencia de conciliación, en caso de que no lleguen a un acuerdo, entonces se posterga esa audiencia de conciliación, pero ellos son notificados previamente antes de la siguiente conciliación. A ver, repíteme otra vez. Sí, señor. Estas personas que pues han hecho es decir, han o están en la audiencia de conciliación, pero si no llegan a un acuerdo, Ajá. entonces se aplaza esa... Pero no es audiencia de conciliación. Una nueva audiencia de conciliación, pero para ello No. ellos son notificados previamente. Ojo, yo no he hablado de audiencia de conciliación, estoy hablando de audiencia de designación del árbitro. Conciliación vamos a hablar más adelante. O sea, aquí apenas se están reuniendo para ver si se ponen de acuerdo para escoger el árbitro. Y si no se pusieron de acuerdo y le aplican las reglas del centro, si se acogieron al reglamento del centro, se hace la designación por sorteo. ¿Sí? Pues que me pero todavía no hay conciliación. Todavía no hay escenario de conciliación. Gracias, doctor. Si hubo acuerdo, escogieron el árbitro inmediatamente y listo. Si no hubo acuerdo y se acogieron al reglamento, ¿cuándo se acogieron al reglamento? En el momento de redactar la cláusula. Si se acogieron al reglamento, entonces se hace el sorteo, se designa por sorteo. Si no se acogieron al reglamento, no dijeron nada en la cláusula, entonces tiene el juez civil de circuito que designar el árbitro. Ya, doctor. Dime, Alessandro. Doctor, entonces, sí o sí es mejor en el momento de la redacción decir que no se acoge al reglamento del arbitraje para que de todas formas queden en un corto tiempo, porque si no le da a uno lo mismo. Exactamente. De ahí la importancia de la forma como se redacta la cláusula. Porque es que miren, como yo lo dije antes de ayer, el miércoles, que analicen. Cuando la gente está en un noviazgo, todo es color de rosa, ¿sí o no? No hay peros, todo es perfecto. Cuando se casan y luego se divorcian, o cuando se casan, todo es color de rosa. Pasa la luna de miel y ya se empieza a cambiar la cosa. Cuando ya se divorcian, no van a quedar en buenos términos. No van a ser los mejores amigos. Eso es mentira. Que con el paso del tiempo, que ya vayan sanando las heridas del pleito por el cual se divorciaron, y si hay, por ejemplo, hijos de por medio, tendrán que tener un contacto de por vida porque hay un hijo de por medio. Terminen luego siendo amigos o teniendo una relación cordial por esa situación, eso es otra cosa, pero no es que sea inmediatamente. Así sucede acá en materia contractual. Exactamente igual. Cuando están celebrando el contrato, cuando lo están redactando, es como un matrimonio en su luna de miel. Todo está perfecto. Ahí es donde toca poner ese tipo de reglas en la cláusula compromisoria. Porque cuando ya llegaron al escenario del arbitraje, imagínense que es como si ya estuvieran en el divorcio. Y en el divorcio no se van a estar poniendo tan fácilmente de acuerdo. Así va a ser acá. Cuando ya llegaron a ese escenario del arbitraje, es como cuando ya están en el divorcio, las partes. Igualito. Entonces, no va a ser fácil de que se pongan de acuerdo para decir, vamos a escoger este árbitro, vamos. No. De ahí la importancia en la redacción de la cláusula. Dime, Andrés. ¿Cómo está, doctor? En este caso, las partes pueden escoger el número de árbitros, pero que siempre sea impar. Sí. Claro, tú puedes escoger tú puedes mencionar en tu cláusula que las partes, o sea, digamos un ejemplo de redacción de la cláusula compromisoria sería, cláusula compromisoria, las partes en el presente contrato acuerdan que en el evento que surjan diferencias en cuanto a la interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato, se someterán a un tribunal arbitral
que se llevará a cabo en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Estará conformado por un árbitro que resolverá en derecho y se someterán al reglamento de dicho centro de arbitraje. En ese evento, las partes ya están diciendo que va a ser un árbitro. Por lo tanto, si la cuantía es mayor cuantía, pero como las partes dijeron un árbitro, entonces aplica lo que dijeron las partes. ¿Cuándo va a aplicar lo que dice la ley? Cuando las partes guardaron silencio. Si las partes no dijeron nada frente al número de árbitros, entonces en mayor cuantía, 3 árbitros. 3, sí. Si las partes dijeron 1, pues será 1. Siempre debe ser un número impar. Ok. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, cuando ustedes estén redactando una cláusula compromisoria, no se emocionen poniendo más árbitros, porque el día que lleguen al pleito, le van a correr la mamá y toda la generación al abogado por haber redactado en esos términos la cláusula. ¿Por qué? Porque es un trámite costoso y entre más gente participe, es decir, entre más árbitros haya, pues más costoso va a ser. Entonces, en ese caso, mejor dejar respecto a los 3. Es mejor colocar uno solo. Ok. Por costos. Dime, John. Profe, ¿qué tipos de contratos son los que sí o sí o la mayoría de veces debe llevar esa cláusula compromisoria? Contratos civiles. Contratos, digamos, donde las partes se comprometen, digamos, en obligaciones que posteriormente, o sea, que las obligaciones no es que las vayan a incumplir inmediatamente. O sea, esto sería, por ejemplo, más para contratos de tracto sucesivo, no de ejecución instantánea. Por ejemplo, la compraventa. La compraventa es un contrato de ejecución instantánea. Entonces, en la compraventa, pues no vale la pena colocar la cláusula compromisoria porque se celebró el contrato y de una vez ya se ejecutó. En un arriendo, por ejemplo. Podría ser. Dime, Yo Julio. creo, Dime, John. Contrato de servicios, doctor. no, yo creo, profe, que los debe llevar la cláusula compromisoria son los de ejecución instantánea, No, porque al incumplimiento del contrato, pues se va al laudo arbitral. no Porque si es de tracto sucesivo, pues ya tiene unas cláusulas diferentes, es que pues se amplía el plazo para los pagos, los rediferidos y todo. Pero en Pero cambio es los de que en ejecución, la compraventa, por ejemplo, puse el ejemplo de la compraventa. En la compraventa, yo te vendo mi vehículo, yo te lo entrego y tú me pagaste inmediatamente, ahí quedó ejecutado el contrato. ¿Cuándo va a haber incumplimiento ahí? ¿Sí me entienden? Otra cosa es que de pronto tú mires, pues comprar el carro a través de un sistema de crédito, pero es que el crédito tú lo estás haciendo no con el concesionario, sino con el banco. El banco le pagó completamente al concesionario y cuando el concesionario te entregó el carro, el concesionario ya recibió toda la plata. Pero si es un carro de segunda y usted quedó con el vendedor de que le paga a 3 cuotas, digamos. Eso no significa que cambie la modalidad, sigue siendo de ejecución instantánea. ¿Por qué? Porque se puede pactar la reserva de dominio. El vendedor diciendo, hasta que no me pague el saldo, no te hago el traspaso. Pero la venta se hizo. No es que la venta quedó sujeta al pago, porque es que en la compraventa el pago del precio no es una condición para la validez del contrato. O sea, el contrato se perfecciona simplemente con el acuerdo de voluntades y que la parte entregó la cosa y la otra recibió la cosa. Si el recibe la cosa, el comprador no pagó la totalidad porque se lo financiaron a cuotas o hay una reserva de dominio, lo que sea, pero igualito el contrato se ejecutó. Entonces ahí no habría lugar a un
una cláusula compromisoria. O sea, no es que no se pueda, solo que yo no le veo objeto a la cláusula en ese contrato. Sería muy difícil que después se pudiera ejecutar. Otra cosa es una promesa de venta de un inmueble, donde se está estableciendo en la promesa de venta de un inmueble un plazo o condición para celebrar la escritura, o sea, el contrato posterior. Y entonces si el vendedor incumple o el comprador incumple, ya, ahí eso es otra cosa. Doctor, Sí. pero no es prácticamente lo mismo, porque No es lo mismo. Quiere un perfeccionamiento. No es lo mismo. ¿Qué es el La promesa no es la venta. En el contrato de promesa se está pactando la celebración de un contrato posterior. No es que se está sujetando a que le estoy vendiendo en este momento y entonces se va a terminar de perfeccionar más adelante. Esa es la forma como la gente lo entiende, pero legalmente no es así. Legalmente lo que se está haciendo es, en el objeto de ese contrato, es establecer una obligación. ¿Cuál es la obligación? Celebrar el contrato futuro. ¿Cuál es el contrato futuro? El contrato de compraventa, que es el que se perfecciona por la escritura pública. En ese no se está vendiendo, en ese se está prometiendo la celebración de un acto futuro. Que se está dando unas arras, que se están dando un anticipo del negocio por parte del promitente comprador. Y eso demuestra la seriedad para celebrar el contrato de compraventa. Eso es otra cosa. Iba a preguntar algo más, John. No, señor, no, profe, ya la bajo la mano. Julio. Profe, si las partes se van a juez porque no llegaron a acuerdo ni tampoco las reglas de arbitraje, ¿el juez puede determinar la cantidad de árbitros? ¿O el juez ya marca todo el arbitraje? El juez no puede hacer, el juez lo único que hace es designar. De la lista le mandaron 20 nombres, él escoge uno, eso es lo único que hace el juez. Hay que surtir no hace nada más el sino proceso, solo pero solamente de la lista que le mandaron escoge un nombre, no más, eso es lo único que hace. Pero él no puede decir, ay, las partes establecieron uno, yo voy a, como es mayor cuantía, yo voy a establecer 3. No, solo uno. Es únicamente escoger el nombre. Dime, Gracias, profe. Mariluz. Doctor, son 2 preguntas. La primera, en los contratos atípicos, ¿cómo opera esta cláusula compromisoria? Y la segunda pregunta es, cuando una de las partes es de un país diferente al de Colombia, ¿cómo opera ahí? Primero que esta cláusula compromisoria es muy, digamos, necesaria colocarla dentro del contrato, ¿sí? Porque son contratos, por ejemplo, como el leasing, en el cual hay unas prestaciones periódicas, o como en el joint venture, o como en el factoring, todo eso, que hay unas obligaciones que no se van a surtir inmediatamente. Es una forma de garantizar que se cumpla con el contrato. Y frente a la participación de un tercero, vamos a mirar de una de las partes que está en otro país. Ahora al final vamos a ver sobre el arbitraje internacional, cuáles son las características para determinar que sea internacional. Esa parte te la respondo al final de la clase. Gracias, doctor. Bueno, entonces, iniciando, haciendo la audiencia de designación de árbitro, después de que se designó el árbitro, lo primero que hace es admitir la demanda, pronunciarse sobre la admisión de la demanda. La demanda tiene que cumplir con unos requisitos que están en el artículo 82 del Código General del Proceso. ¿Quién me lee el artículo 82 del Código General? Yo, doctor, artículo 82. Menos 10, ya. Ay, Dios. Artículo 82. Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueve todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos.
Primero, la designación del juez a quien se dirija. Segundo, el nombre y domicilio de las partes y si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria NIT. Tercero, el nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso. 4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Quinto, los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Sexto, la petición de las pruebas que se pretendan hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte. Séptimo, el juramento estimatorio cuando sea necesario. Octavo, los fundamentos de derecho. Noveno, la cuantía del proceso. Cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. Décimo, los lugares de dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales. 11. Los demás que exija la ley. Parágrafo primero. Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esas circunstancias. Parágrafo segundo. Las demandas que se presenten en mensaje de texto no requerirán la firma digital definida por la ley 597 del año 1999. En estos casos, bastará que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identidad en el mensaje de datos. Ok. Listo, gracias. Entonces, bueno, esos son los requisitos que debe llevar la demanda. Acá también, para la demanda arbitral, debe tener los mismos requisitos. Si falta alguno de los requisitos, entonces el juez lo que hace es que inadmite la demanda y le concede un término de 5 días hábiles para que ese apoderado demandante haga las correcciones de la demanda. O puede ser rechazada la demanda. Por ejemplo, la demanda podría ser rechazada, la demanda arbitral, porque, por ejemplo, no estuviese demostrada la cláusula compromisoria, ese pacto de arbitral de que hubieran establecido en un documento las partes, en un contrato de documento posterior, de que se habilitara ese tema o ese trámite arbitral. O que no hubiera claridad sobre el centro de arbitraje que debiera llevar esa demanda. Después de que se admite la demanda, se le notifica al demandado. Profe, pero si hay proceso ejecutivo en el cual hay medida cautelar, primero se embarga, ¿no? Pero a esto acá se asemeja a los verbal declarativos. Entonces, o sea, ¿se va por un declarativo? Sí. Ah, claro, tiene que ser un declarativo. Aquí no vale la pena intentar hacer medidas cautelar porque esto es muy rápido. Entonces, suponiendo que, porque tú estarás pensando, bueno, se presenta la demanda, el demandado contesta la demanda y de una vez va a tratar de insolventarse, de vender las propiedades que tiene a su nombre. Entonces, cuando quiera ya irse con
digamos, a un proceso ejecutivo para cobrar el laudo, la sentencia, ya no tenga nada a su nombre. En ese caso, se puede iniciar una acción de simulación. La acción de simulación, dice el Código General de Proceso, que se puede adelantar si dentro de los 18 meses anteriores a la presentación de la demanda, esa persona ha transferido los bienes. Entonces, este proceso pues va a durar menos de un año. Y la norma dice que año y medio. Entonces, perfectamente se puede ir por este lado. Después de admitida la demanda, se notifica. La notificación ahora la hacen los centros arbitrales, como dice el 806, de forma electrónica, de forma virtual. La notificación puede ser, o la notificación, la primera que se intenta es la notificación personal. Artículo 291 del Código General de Proceso. Se le dan 5 días para que comparezca al juzgado a notificarse el demandado. Pasados los 5 días, no se notificó, entonces se procede. Se procede a enviar la notificación por aviso. Artículo 292 del Código General del Proceso. En la notificación por aviso se debe enviar la copia de la demanda sin anexos y la copia del auto admisorio de la demanda. Se entiende surtida dicha notificación el día hábil siguiente. Por ejemplo, si el demandado es John David y recibe la notificación el día de hoy por aviso, con la copia de la demanda, entonces se tiene por notificado el día lunes y se empieza a contar el término a partir del martes. Profe, pero por el 806, el 291 ya se excluye, ¿no? Por el 806 lo que dice es que la notificación hay que mandársela antes de radicar la demanda y anexar en la demanda el pantallazo de que se mandó el correo, de que se le mandó el correo notificando al demandado, poniéndole en conocimiento la demanda. Y que cuando el juez admite la demanda, entonces se le envía el auto admisorio, que es lo que dice el 806. Ok, perfecto. Doctor, dime. Adicional a eso, creo que el correo debe estar certificado que corresponde al demandado, según lo dice el 806, ¿cierto? Pero eso se entiende bajo la gravedad del juramento de que lo está manifestando el convocante, el demandante, perdón. Pero no debe llegarse prueba de que no. Ha recibido en algún momento a ese correo electrónico algún tipo de comunicación para tener la certeza de que si es persona jurídica, en la Cámara de Comercio, en el certificado, pues va a aparecer el correo de la persona jurídica. Si es una persona natural, que es a lo que tú te refieres, entonces tendrá que decir, lo que dice el 806 es que tendrá que decir el demandante cómo obtuvo el correo. Entonces tendrá que explicar, es que este es el correo porque resulta que en ese correo fue donde yo le mandé la documentación o ese tipo de cosas, ¿sí? Pero se explica la obtención del correo dentro de la demanda, ¿cierto? ¿Cómo? Que se explica dentro de la demanda de dónde obtuvo el correo. En el acápite de notificaciones sí va a decir que sabe que ese es el correo de la persona natural, del demandado persona natural, porque lo obtuvo de tal forma. Ahora, si no sabe la persona, hablando de los procedimientos ante los jueces, si es una persona natural y no sabe cómo obtener el correo, le puede solicitar, el demandante le puede solicitar al juez, señor juez, ofíciele
a las redes sociales X, Y y Z para que le informen a su despacho cuál es el correo reportado en esas redes sociales por el demandado. Entonces le pueden decir, ofíciele a Facebook para que informe a su despacho cuál es el correo reportado en esa red social, porque el señor tiene Facebook. ¿Sí me entiende? Como yo no puedo hacerle la notificación por Facebook, porque no es válida, pero sí puedo decirle, el señor tiene tales redes sociales. Utiliza Facebook, tiene Instagram, tiene no sé cuál otra, las que se le ocurran. Entonces le puede solicitar para que sea el juez quien le ordene a los administradores de esas redes sociales que le informen al juez cuál es el correo. ¿Por qué? Porque si resulta que la demandante es Ana Milena Velasco y Ana Milena Velasco dice, no, pues yo puedo solicitarle vía derecho de petición la información al administrador de la red social. Entonces Ana Milena Velasco le escribe al administrador de Facebook en Colombia, le dice, por derecho de petición, solicito se me informe el correo electrónico de Pepito Pérez, que tiene una cuenta en la red social de usted y anexa los pantallazos de la red social que tiene el tipo. ¿Qué le va a contestar el administrador de Facebook? Le va a decir, I'm sorry to excuse me, señorita Velasco, no puedo revelar esa información porque hace parte del habeas data. Entonces no puedo pasar por alto la protección de datos que está consagrada en la ley 1581 de 2012 y no puedo darle esa información. Pero el juez puede pedir la entidad correspondiente. El juez sí puede. El juez sí puede pedirlo. Entonces, si yo sé que el demandado tiene redes sociales, pues yo le digo al juez que le oficie al administrador de esa red social para que informe cuál es el correo. Y a ese correo se le hace la notificación. Esa es una novedad que trae el 806. Después que se notificó, entonces el demandado contestó su demanda. Y el demandado presenta excepciones. El Código General del Proceso tiene dos tipos de excepciones. Las excepciones previas que están en el artículo 100 y las excepciones de mérito que no están en el código. Entonces yo puedo plantear una excepción de mérito o de fondo como por ejemplo falta de legitimación en la causa por activa. Es decir, ¿qué traduciría eso en castellano? Que el que me está demandando no está legitimado, o sea, no es el que tiene el interés para demandar. ¿Sí? Que no hay un nexo causal para que me demande. Y las excepciones previas son las que están taxativas en el artículo 100. Si las excepciones son previas, el demandado tiene 3 días hábiles para contestar esas excepciones. El demandante tiene 3 días hábiles para contestar esas excepciones. ¿Quién plantea las excepciones? Las excepciones siempre las plantea el demandado, porque el demandado va a tratar de pedir estas excepciones para que vía excepciones se pueda tratar de atacar y tumbar anticipadamente el proceso, terminarlo anticipadamente. Si son las excepciones de mérito o de fondo, que son las que yo me puedo rebuscar, o sea, no están en el código, son 5 días hábiles para contestar. Pasaron las excepciones, se viene entonces a la primera audiencia de trámite. Hay una figura, como dice el artículo 13, que es el amparo de pobreza. ¿Alguno sabe qué es el amparo de pobreza? Se solicita para que no se le soliciten costas al demandante. El amparo de pobreza es que alguno de los sujetos procesales le pide al juez, oiga, señor juez, reléveme de cualquier gasto dentro del proceso porque yo estoy en la inmunda. Entonces, no tengo cómo pagar nada. Eso es más o menos lo que significa el amparo de pobreza. El amparo de pobreza, en la norma, podría ser solicitado por cualquiera de las dos partes, demandante o demandado. Pero acá, ¿ustedes creen que aplicaría el amparo de pobreza en un trámite de estos que es costoso? No.
Si uno le aplicara la lógica, uno diría, no, pues si no tiene para pagar, de malas. Entonces, ¿para qué estableció una cláusula compromisoria? Pero resulta que aquí la norma habla de un arbitraje social, pero hay una obligación que es como el 10%, 20%, o sea, muy mínimo de casos que ellos apliquen el arbitraje social. Y entonces en el arbitraje social es donde aplicaría el amparo de pobreza para el demandante, para que no tenga que pagar el milloncito de pesos o los 2 milloncitos de pesos para radicar la demanda. Entonces, una vez pasa esa situación de la contestación de las excepciones, viene la primera audiencia. Pero antes de eso, me devuelvo un poquito. Cuando se designa el árbitro, cualquiera que fuera la situación, el árbitro puede ser recusado o puede declararse impedido para llevar el proceso. El árbitro. Alguien que me lea el artículo 141 del Código General del Proceso, donde habla de cuáles son las causales para que el juez se declare impedido o por las cuales se puede recusar al juez. Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes. Primera, tener el juez su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, intereses directo o indirecto en el proceso. Segundo, haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación e instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente. Tercero, ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Cuarto, ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral tercero, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes. Quinto, ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. Sexto, existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral tercero, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado. Séptimo, haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente o pariente en el primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación. Octavo, haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal. Noveno, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. Décimo, ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguno de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público. 11. Ser el juez, su cónyuge o compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en la sociedad de personas.
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. 13. Perito, perdón. 13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero, heredero o legatario de alguna de las partes antes de la iniciación del proceso. 14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar. Ok. Listo. Bueno, esas son las causales para recusar el juez, las cuales también aplican para los árbitros. Entonces, esas son las causales por las cuales se puede recusar el árbitro. Y si el árbitro, pues, es recusado, pues no puede aceptar la designación y será entonces otro árbitro el que sea designado. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a los impedimentos y recusaciones. Se hace la instalación del tribunal. Entonces, la audiencia de instalación del tribunal va a pasar lo siguiente. En esta audiencia, lo primero que se hace es que el tribunal va a declarar si tiene competencia sobre el asunto. O sea, si ellos pueden llevar a cabo el proceso. Si estarán habilitados, van a mirar la cláusula compromisoria y que efectivamente puedan tramitar el asunto. Una vez declaran que son competentes, entonces viene otra fase y es la conciliación. Aquí sí es lo que decía Arminda hace un rato. Bueno, la conciliación. Las partes, hasta el momento, acuérdense que las partes no han hecho ningún pago. Solo el demandante pagó al radicar la demanda. Pero no fue mucho lo que pagó. Hasta el momento no han pagado. Si las partes se ponen de acuerdo en la conciliación, es decir, resolvieron el conflicto, hasta ahí llegó el trámite. Y se acaba. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, entonces es donde se fijan los gastos, se fijan los honorarios del árbitro, honorarios del secretario y los gastos del centro de arbitraje. Y a partir de ese momento va a tener 10 días hábiles para que se haga el pago. Artículo 27. Si no se realizó la consignación, entonces pueden suceder dos cosas. ¿Quién va a ser el interesado en hacer el pago? Por sentido común, ¿quién sería? El demandante. El demandante. El demandante es el que le está dando impulso al proceso. Entonces el demandante debía saber al momento de radicar que podía darse la situación, que es una posibilidad, que el demandado no hiciera el pago que le correspondía, porque aquí los gastos se pagan por mitades. Fijan 100 pesos. 100 pesos van a ser el pago entre los honorarios del árbitro, los honorarios del secretario y los gastos del centro. 100 pesos en total, suma todo eso. Esos 100 pesos, ¿cómo se van a pagar? 50 pesos paga el demandante, 50 pesos paga el demandado. Si el demandado no le da la gana de pagar su mitad, dice, ¿yo por qué voy a pagar?
Si yo no fui el que radicó el trámite o yo no tengo plata, estoy afectado por la pandemia, lo que quiera alegar, y no paga. Entonces, dentro de los 5 días siguientes, a esos 10 días que se vencieron, el demandante tendría que pagar la otra mitad, la que no pagó el demandado. Profe, Al hacer el pago, al hacer el pago, entonces si el demandante pagó los 50 pesos que le tocaba dentro de los 10 días hábiles y luego en los 5 días hábiles siguientes pagó los 50 pesos que le tocaba al demandado, entonces le puede solicitar al árbitro, oiga, señor árbitro, aquí yo pagué lo que le tocaba al demandado. Y el árbitro, a través del secretario, va a emitir una certificación de que el demandante pagó la mitad que le tocaba al demandado. Y con esa certificación, ese es un título ejecutivo y se va ante el juez civil a presentar el proceso ejecutivo para embargar al demandado para cobrarle la plata que le tocaba asumir acá en este trámite. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Si el demandante no tuvo la plata para pagar o el demandante pagó los 50 que le tocaban, pero los otros 50 pesos del demandado no tenía, entonces hasta ahí llegó el trámite, se da por terminado el trámite y se queda sin efectos esa cláusula compromisoria. ¿Ok? Y si pierde el 50% que dio el demandante, entonces. La totalidad no, porque se cobrarían proporcionalmente los gastos causados por el tribunal hasta el momento. Podrían cobrarle aproximadamente un 25% de lo que hubiese pagado a esa altura. Dime, John. Profesor, Merced dijo que se hacen en contratos de tracto sucesivo, pero cuando hay una controversia en cuanto a el pago de arrendamiento, para ser escuchado el demandado debe cancelar el valor de los arriendos. Entonces, ahí sí no entendí en este momento. Pero es que el proceso de arrendamiento no es el único que puede ser de tracto sucesivo. No es el único. Y sí, el Código General dice eso, que no se le escucha sino hasta el día. Pero igualito el demandante, o sea, si se pactó la cláusula compromisoria, el arrendador puede acudir al proceso arbitral, al trámite arbitral para cobrarle la plata. Para cobrarle la plata, no, para que se deje sin efectos el contrato. Ahora, en ese tipo de contratos puntualmente hay una situación, y es que si el arrendatario no paga, el contrato de arrendamiento presta mérito ejecutivo. O sea que puede acudir ante el juez civil y hacer un proceso ejecutivo, no necesariamente hacer un proceso verbal declarativo para que el juez deje sin efectos el contrato, resuelva el contrato y ordene la entrega del predio. Ese es el proceso de restitución. Pero si lo que busca es solamente el pago, puede hacer un proceso ejecutivo para cobrar. Y en el ejecutivo lo que primero que se hace es el embargo. ¿Fui yo que se fue el sonido? No, ya te contesté. Profe, tengo una pregunta. Ya va, pero está lamentando primero Alexander Bolívar. Doctor, disculpe, pero no me quedó bien claro. Antes de la audiencia de instalación del tribunal hay una primera audiencia de trámite, ¿sí? ¿Ahí qué es lo que se hace en la primera audiencia de trámite? La designación del arbitraje. No, la primera, no, los nombres son, la primera audiencia que harían sería la audiencia de designación de árbitro. Después, la siguiente audiencia sería esa del artículo 20, que es donde se va a instalar el tribunal. Y ahí es en donde estamos, en esa. Lo que pasa es que entre la designación del árbitro, entre esa audiencia de designación y la audiencia de instalación del tribunal, pasaron todas las actuaciones que mencioné, de que admitieran la demanda, que contestaran la demanda, que presentaran excepciones, que se hiciera la contestación de esas excepciones, todo eso.
Dime, Diana. Tengo una pregunta, doctor, es que nunca he visto esa figura en el banco y ahí dice que el depósito se hará a nombre del presidente del tribunal, quien abrirá para su manejo una cuenta especial. ¿Ese sería solo en el Banco Agrario? No. No, eso puede, por ejemplo, si yo soy el árbitro y como árbitro soy el presidente del tribunal, entonces yo puedo ir al Bancolombia y abro la cuenta y voy a utilizar esas cuentas exclusivamente para los asuntos que yo lleve como árbitro. Así, a eso es lo que se refiere. Entonces, cuando las partes van a hacer los pagos, van a consignar en esa cuenta del Bancolombia a mi nombre directamente. Y luego, pues yo, cuando verifique el pago, emitiré la respectiva constancia de que recibí la suma de dinero para, digamos, los temas contables de las partes. ¿Hasta acá alguna otra pregunta? Bueno, entonces, después de que pasó esta audiencia, ahí sí viene la primera audiencia donde ya va a empezar el proceso en forma. Bueno, en la audiencia donde se fijaron los gastos, se decretaron las pruebas. Y se decretaron las pruebas para el demandante y pruebas para el demandado. Y en esta primera audiencia de trámite es donde se empieza entonces a practicar esas pruebas. Puede ser una, dos, varias audiencias para practicar todas esas pruebas. Al terminar de practicar las pruebas, como sucede en los procesos ante los jueces, entonces las partes, los abogados, tanto la parte demandante como la parte demandada, deben presentar sus alegatos de conclusión. Aquí no operan los 20 minutos que dice la norma. Aquí se pueden dar hasta 1 hora para alegar. ¿Qué son los alegatos? Los alegatos de conclusión es un recuento que hace el abogado de todo lo que pasó en esa película. Desde la demanda, que en la demanda dijo tal cosa y en el momento de practicar las pruebas pudo demostrar tales cosas. Y, por ejemplo, si logró que dentro de un interrogatorio al demandado lograra que confesara parte de lo que estaba diciendo y ese tipo de cosas. Ahí es donde, digamos, va a darle como las orientaciones de cómo debe resolver el juez. Los alegatos de conclusión los presenta tanto el abogado demandante como el demandado. Primero los presenta el abogado demandante y luego el demandado. Y aquí no hay lugar a réplicas. No es que entonces el apoderado de la parte demandante, como el apoderado de la parte demandada dijo tal cosa, entonces no está de acuerdo y piensa controvertirlo. No se puede. Una sola oportunidad para que cada uno ponga sus argumentos. Se termina la audiencia y se fija una nueva fecha o una nueva audiencia, que es donde se va a leer el fallo. Y este proceso no tiene recursos ordinarios. No tiene recursos ordinarios. O sea que aquí no hay ni reposición ni apelación. Pero puede suceder lo que pasa en los juzgados con los procesos ante los jueces. Y es solicitar una aclaración, una corrección o una adición. Ninguno de los 3 eventos significa que proceda a modificar el fallo. ¿Ok? O sea, la sentencia no se cambia. Sea que se aclare algo que todavía generó duda, o sea que se corrija algún error aritmético, o sea que se adicione algo sobre lo cual no se resolvió y se había solicitado. Aquí lo que se puede presentar es un recurso extraordinario de anulación, pero el recurso extraordinario de anulación no va a dejar sin efecto la sentencia, el laudo.
O sea, se presentó el recurso y el laudo sigue vigente. ¿Quién me ayuda aquí leyendo el artículo 41, perdón. Ese recurso tras de, bueno, sí, el 40 y después el 41. Recurso extraordinario de anulación. Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación que deberá interponerse debidamente sustentado ante el tribunal arbitral con indicación de las causales invocadas dentro de los 30 días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por 15 días sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los 5 días siguientes, el secretario del tribunal enviará los escritos presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso. 41. Sí, señora. Listo. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación. Primero, la inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del pacto arbitral. Segundo, la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia. Tercero, no haberse constituido el tribunal en forma legal. Cuarto, estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento siempre que no se hubiere saneado la nulidad. Quinto, haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada sin fundamento legal siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión. Sexto, haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. Séptimo, haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. Octavo, contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en aquella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. Noveno, haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramiento. Las causales 1, 2 y 3 solo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia. La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por parte de la que no la hizo valer oportunamente ante el tribunal de arbitramiento una vez expirado el término. Ya. Listo, gracias. Bueno, doctor. Entonces, esos son las causales, como se dan cuenta, no es como sucede en los procesos ante los jueces, que de una vez la parte que quedó inconforme, entonces inmediatamente presenta ahí mismo la apelación para que el superior tumbe la decisión. No, acá no hay superior y por lo tanto no hay apelación, un trámite de única instancia. Este recurso de anulación
se debe presentar ante el mismo tribunal arbitral y lo resuelve el Tribunal Superior, la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad. Por ejemplo, la decisión la toma la Cámara de Comercio, el Tribunal Arbitral dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese recurso de anulación va a ser resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Preguntas hasta acá? Dime, Herminda. Sí, doctor. Después de emitido el fallo, ¿cuántos días dan para volver a convocar a las partes para hacer la lectura del fallo? Cuando se emite el fallo ya no hay más, es una audiencia que es cortica. Toma unos cuantos minutos porque simplemente leer lo que se resolvió. Ya. Gracias. Lo importante aquí, digamos que el árbitro es el que va a definir los tiempos entre una audiencia y otra. Lo importante es que no supere en la actualidad los 8 meses. La norma habla de 6 meses. La ley 1563, pero acuérdense que por los temas de la pandemia, el decreto 491 amplió el término a 8 meses, pero eso es temporal. Que en concordancia con la pregunta de Minda, los árbitros han adoptado algunas, digamos, algunas perradas que hacen los jueces o unos malos hábitos. ¿Cuáles son? El Código General del Proceso establece un plazo para que dure el proceso, ¿verdad? Entonces los jueces han adoptado la siguiente dinámica. Cuando hacen la audiencia le dicen a las partes, y como la suspenden para fijar la otra, le piden a los abogados que soliciten al juzgado que se suspenda el proceso desde ese día hasta el día antes de la siguiente audiencia, y así no corren esos términos. Y entonces el juez no pierde competencia. Esa misma táctica la han adoptado los árbitros, de pedirle a los abogados también lo mismo, que pidan, y entonces ellos decretan la suspensión del trámite entre el día que están terminando esa audiencia hasta el día de la siguiente audiencia, para no pasarse del término legal y no perder competencia. Dime, Ana Milena. Profe, ¿qué diferencia existe entre el arbitraje independiente y el arbitraje institucional? Que el independiente sería el ad hoc, ¿sí? Y el institucional es el que se hace por los centros de arbitraje. Los que están vigentes son los que se hacen por los centros de arbitraje, el institucional. Bueno, ahora vamos a hablar de el arbitraje internacional. ¿Quién me ayuda acá leyendo el artículo 62? Dice, artículo 62, doctor. Las normas contenidas en la presente sección se aplicarán. Felipe, no se te escucha, más durito. Ámbito de artículo 62. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente sección se aplicarán al arbitraje internacional sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en Colombia. Las disposiciones de la presente sección, con excepción en los artículos 70, 71, 88, 89, 90 y 111,
a 116 se aplicarán únicamente si la sede del arbitraje si en la sede del arbitraje se encuentran en el territorio, aplican únicamente si la sede del arbitraje se encuentra en territorio colombiano. La presente sección no afectará ninguna otra ley colombiana en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la presente ley. Se entiende que el arbitraje es internacional cuando a. Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes. O B. En lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. Está situado fuera del estado en la cual las partes tienen su domicilio. C. La controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Para los efectos de este artículo, primero, si alguna de las partes tiene más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. 2. Si una parte no tiene ningún domicilio, se tomará en cuenta su residencia habitual. Ningún estado ni empresa propiedad de un estado ni organización controlada por un estado que sea parte de un arbitraje, de un acuerdo de arbitraje, podrá invocar su propio derecho para impugnar su capacidad para ser parte de un arbitraje o la arbitrabilidad de una controversia comprendida en un acuerdo de arbitraje. Ok. Entonces, resaltemos aquí los tres aspectos que van a determinar que el arbitraje es internacional. Entonces, el arbitraje es internacional cuando las partes tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes. ¿Ok? Lo que estaba preguntando por allá, ¿quién era hace un momento? Yo, doctor Mariluz. Ok, Mariluz. Entonces, si las partes al momento de celebrar el contrato tienen domicilios en países diferentes, esa es una forma de determinar que el arbitraje es internacional. El hecho de que el arbitraje sea internacional no significa que no se lleve aquí en Colombia. Se lleva aquí en Colombia, pero bajo estas reglas del arbitraje internacional. En lugar del cumplimiento de una parte del contrato, ¿sí?, esté en un país tercero al cual las partes tienen su domicilio y que la controversia que se está sometiendo pueda afectar los intereses del comercio internacional. Esas son las tres situaciones para determinar que el arbitraje es internacional. Dime, Ana Milena. Profe, perdón, en ese orden de ideas, ¿qué leyes rigen este arbitraje internacional? La norma colombiana, porque este arbitraje internacional se lleva a cabo aquí en Colombia, en los centros de arbitraje colombianos. ¿Alguna pregunta? Bueno, resulta que existe un organismo a nivel... No me queda claro eso. Es decir, si el arbitraje es por decir algo, entre dos estados, ¿cómo es que se mantiene? Ojo, yo no he dicho entre dos estados. Cuando hablo de partes son los particulares. No estamos hablando de estados refiriéndose a países. No es que sean pleitos de dos países y entonces Colombia va a pelear contra Venezuela en un centro de arbitraje colombiano. No, esa no es la forma. El arbitraje va a ser internacional, pero va a tener su sede en Colombia. Y ahí es donde se diferencia del arbitraje nacional, que en el arbitraje nacional las dos empresas son colombianas, porque es que las empresas
las personas jurídicas de derecho privado tienen nacionalidad, así como las personas naturales. ¿Y qué es lo que va a determinar la nacionalidad de la sociedad, de la persona jurídica de derecho privado? La ley por la cual fue creada. Entonces, si una sociedad es creada en Colombia y los socios son de Noruega, de Argentina, de Cuba, la sociedad es creada en Colombia, la sociedad es colombiana, independientemente de que sus integrantes, sus socios sean extranjeros. La sociedad es colombiana. ¿Sí? O su domicilio principal, ¿cierto, doctor? No, ojo, eso lo debieron haber visto en sociedades del módulo pasado. La norma es muy clara. La ley por la cual se crea las personas jurídicas, en este caso la sociedad, si estamos hablando de una SAS, es creada bajo la ley colombiana. En cualquier parte de Colombia es una sociedad colombiana. Avianca es una sociedad colombiana, no importa si los mayores accionistas son extranjeros, no importa, sigue siendo colombiana, fue creada por la ley colombiana, se sigue rigiendo por la ley colombiana. Independientemente de que tenga un holding empresarial o que tenga diferentes sedes en otros países, sigue siendo una sociedad colombiana, no pierde la nacionalidad colombiana. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de este arbitraje internacional es porque hay un pleito, por decirlo de alguna forma, entre una empresa colombiana y una empresa extranjera. Entonces, la empresa extranjera está en otro país y la colombiana está aquí en Colombia. Y el pleito se lleva aquí en un centro de arbitraje de aquí, porque así fue establecido en el contrato. ¿Ok? Entonces hablamos de esa distinción que da la ley colombiana, pero ambos eventos, sea arbitraje nacional o arbitraje internacional, se llevan a cabo dentro de los centros de arbitraje colombianos, o sea, establecidos en Colombia. Dime, Lirio. Sí, entonces entiendo que la empresa extranjera, en el momento que hace un contrato en Colombia, se somete a la ley colombiana. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que dentro del contrato, el cual es una ley para las partes establecieron que una cláusula compromisoria y dijeron que en eventos de que fueran a un pleito, iban a un centro de arbitraje y que el centro de arbitraje iba a estar ubicado en Colombia. Por ejemplo, en Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, porque lo establecieron en el contrato. No es porque una empresa sea colombiana, no es por eso, es porque lo establecieron en el contrato. Ahora sí lo tengo claro. Pueda que las dos empresas sean extranjeras y establecieron que llevarían a cabo el arbitraje aquí en Bogotá. ¿Sí? Perfectamente. Pueden llevarlo, pero se acogería al arbitraje internacional. No es como las personas naturales tenemos eso diferente a las jurídicas. Las jurídicas también tienen nacionalidad. Lo digo porque el año pasado, hace un año, cuando se estaba hablando del rescate a la aerolínea Avianca, se hablaba de que Avianca no era una aerolínea colombiana, y esa es la mentira más grande. Un abogado no puede decir esa cuestión. ¿Por qué? Porque en cualquier parte en el exterior, cuando uno sale, Avianca es Colombia. La aerolínea insigne de Colombia en el exterior es Avianca. Y de hecho, la que más tiene conexiones y vuelos a nivel interno también sigue siendo Avianca. Y la sociedad fue creada en 1919, en octubre de 1919 en Barranquilla. Es la segunda aerolínea comercial más antigua del mundo después de KLM, después de la holandesa. La holandesa fue creada también en 1919, pero como en el mes de mayo, y Avianca como en octubre del mismo año. Son las aerolíneas comerciales más antiguas del mundo. Lo digo porque me imagino que ustedes vieron el año pasado que mucha gente puso el grito en el cielo, que cómo así que el gobierno nacional iba a hacerle un préstamo a Avianca y a rescatar a la aerolínea, si la aerolínea no era colombiana. Eso era algo absurdo, la aerolínea es colombiana. Dime, Mariluz. No, ya me la acaba de contestar. Lo que pasa es que la pregunta era si en un contrato de underwrite se contrata para colocar acciones en la Bolsa de España, ¿dónde quedaría la cláusula compromisoria o el centro de arbitraje? Me la acaba de contestar, donde fijen las partes, si aquí en Colombia o en España. Eso depende de ellos. O en un tercer país. O en un tercer país. Gracias, Doc.
Por ejemplo, hay una comisión internacional de arbitraje de inversiones que se llama la Corte del CIADI, CIADI, que con sede en Washington. En el CIADI se llevan a cabo los arbitrajes y ahí sí de pronto era lo que preguntaba Lirio. El CIADI es una corte donde los particulares, o sea, las empresas, cuando llegan a un país a hacer una inversión, llegan porque les dan unas garantías o les ofrecen unos beneficios. Entonces, luego le cambian esas reglas de juego y ellos se llevan su inversión y presentan ante el CIADI en Washington una demanda contra la nación, contra esa nación, porque les cambió las reglas de juego. Les prometieron una cosa y después se las cambiaron. No sé si ustedes están enterados de hace como 1 año y pico, 2 años, el grupo Fenosa, que son los dueños de Electricaribe, dijeron que iban a demandar ante el CIADI a Colombia, porque les había cambiado las reglas de juego cuando vinieron los españoles a hacer la inversión en la parte que estaban visitando la operación, donde estaban haciendo la operación prestando el servicio, que le cambiaron las reglas del juego. Y así también a veces las empresas de telefonía celular han expresado lo mismo cuando les quieren cambiar las reglas del juego, ¿sí? El país de la región de Latinoamérica, el país que más demandas tiene ante el CIADI es Argentina. En el año 90, cuando el señor Menem fue presidente de Argentina, me imagino que de pronto Escobar, que más o menos es contemporáneo conmigo, se acordará que el señor Menem fue presidente de Argentina por 3 periodos en la década del 90. Y él hizo como una apertura económica, ¿sí? Y llegaron muchos inversionistas de Europa, de Rusia, de Norteamérica a invertir en Argentina. Cuando viene después un periodo de inestabilidad política hacia el 99, 2000, 2001, más o menos 2002, no sé si se acuerdan que el suegro de Shakira fue presidente de Argentina, el señor de la Rúa. Entonces, después de ese periodo de inestabilidad política, como de 2 o 3 años, cuando hubo el corralito, que la gente perdió la plata que tenía en el banco y toda esa vaina, y que dolarizaron la economía, vino el señor Kirchner, Néstor Kirchner, y cambió las reglas de juego porque llegó con la onda del socialismo y tal, así como Chávez, que el socialismo y cosas. Entonces, empezaron a expropiar, a quitarle todo, a cambiarle las reglas de juego y todo eso, y empezaron a demandar a Argentina por esos cambios de reglas de juego. Por eso la señora Cristina Fernández, hace unos años, cuando estaba en su segundo periodo, hablaba de los fondos buitres. No sé si alguna vez lo escucharon en los medios. Y los fondos buitres, lo que se refería a ella era eso, porque los habían demandado y entonces en el CIADI pueden aplicar unas medidas cautelares y embargar las cuentas de los estados. Todos los países tienen unas reservas en dólares en el exterior y según esas reservas en dólares es que demuestran liquidez y le prestan los fondos multilaterales. Por eso el año pasado, o al principio de este año, perdón, hace unos meses cuando se presentó el primer intento de reforma tributaria, algunos decían que Colombia utilizara parte de esos recursos que tiene en el exterior, ¿sí? De esos dineros que tiene en la banca multilateral. Y entonces eso no se puede, o no se puede usar mucho eso porque eso genera como digamos, un llamado de atención y como que un mensaje negativo, como que están mal y entonces, lo califican mal al país. Exacto, hay que no prestarle, cambiarle las tasas de interés y los afecta. Tal. Es como más o menos las calificaciones que nos dan a nosotros las empresas en Data Credit. ¿Sí? Cuando uno empieza a quedar mal, si tiene 30 días de mora, 60 días, así más o menos. Entonces, así sucede exactamente. Entonces le embargan los fondos que tengan. Por eso ha sido relativamente fácil el bloqueo que Estados Unidos le hace a Venezuela, al gobierno de Maduro. Porque como hay dinero, y entonces de ahí ustedes quizás entenderán cuando leen la disputa del oro que tienen en Londres,
Si se lo entregan a Guaidó, se lo entregan a Maduro, ¿sí? Pero es por eso, porque internacionalmente hay unas reservas en esa banca multilateral que es lo que va a demostrar la solidez con lo que el país puede responder los compromisos que adquiere en préstamos. Es por eso. Entonces, esa corte del CIADI es la que lleva el arbitraje de inversión. Y el arbitraje de inversión es cuando los gobiernos empiezan a cambiarle las reglas de juego. Imagínense un escenario catastrófico, para que no pasara, que llegara a ganar una extrema aquí izquierda como la que representa el señor Petro y empezar a cambiar todas las reglas. Empiezan a llover demandas ante el CIADI, porque van a decir, los gobiernos anteriores dijeron unas cosas, ofrecieron unos beneficios y entonces llegue tal y cambie de un giro de 180 grados. Es que ese realmente es el problema de que el señor Petro llegara a la presidencia. Es que de hecho todas las empresas que han tenido inversión aquí en Colombia cuando se fueron las elecciones anteriores, ese era el pánico que se estaba generando, la acusación ante el CIA en Washington. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Feliz fin de semana. Dime, una preguntita. Cuando existe ese arbitraje internacional, ya el arbitraje tiene que ser institucional, ya no puede ser ad hoc, esa característica ya no aplica. Sí. Va a ser institucional. Y eso aplicaría para el caso de Barranquilla con la Electricaribe, cuando, bueno, prestó un mal servicio y esta fue retirada. Ese caso llegó al arbitraje internacional. Creo que no presentaron la demanda. Pero Colombia tiene varias, pero no es el que más tiene. Digamos, el que más tiene demanda es Argentina, después le sigue Ecuador, después Venezuela. O sea, sí hay varias, pero no es que seamos el que más tiene demanda. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Nos vemos. Feliz fin de semana, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.